Muy bien. Paso a la segunda parte de la clase, que tiene que ver con la problemática acerca de la ciencia de la historia. Yo he hecho acá un esquema lo más simplificado posible y que quedó complicado todavía. ¿Qué va a ser? Bien, bien. Yo ya llevo muchos años dando clases. No diré que he tenido nunca tendencia a la simplificación, porque no, la verdad que no. Pero, le agradezco. Pero con el correr del tiempo me he convencido más y más de que la simplificación didáctica excesiva es el camino más directo al extravío, ¿sí? Primero, si queremos ubicar el problema de las concepciones de la historia, del saber histórico, de la historia como disciplina, hay que distinguir el problema clásico, o sea, el problema que ya se plantea en la antigüedad griega clásica, y llega aproximadamente bajo los mismos términos al siglo XVIII. Y el problema ideológico post-iluminista del siglo XVIII en adelante. ¿Está claro? Son dos problemáticas distintas, que no hay que confundir. El problema clásico ya lo podemos encontrar planteado en Aristóteles o en San Agustín, ¿sí? Y por lo menos en los términos clásicos podemos seguirlo hasta Giambattista Vico, que es como una especie de gozne entre las dos instancias de la problemática. Pero después viene el problema ideológico postiluminista, que está vinculado a una corrupción o subversión radical de las nociones acerca del conocer, del saber y al orden de los saberes, que es lo que trae todo el racionalismo iluminista. Insisto que ahí la historia va a quedar sumamente descolocada, porque por un lado, para pretender cierto reconocimiento como ese tan amplio y elevado que le tributa Cicerón, hay que transformarla forzosamente ¿en qué? En ciencia, porque no es ciencia, si no es ciencia, no vale un comino. ¿Está claro? O es ciencia o hay que tirarla a la basura. Eso procede del prejuicio cientificista iluminista. ¿Está claro lo que digo? Los otros tipos de saber quedan o negados o despreciados. Pero atención, empezando por la ciencia suprema, que es la metafísica. Eso es lo que no pasa en Vico, por eso Vico, digo, todavía pertenece a la problemática clásica, porque en Vico no solo persiste la metafísica como saber, lo que elabora Vico en la Scienza Nuova es ciencia en el sentido tradicional, como filosofía, no en el sentido inmanentista de ciencia. ¿Está claro? Cuando él habla de una Scienza Nuova, la ciencia que él postula es pensando en la tradición clásica, en el concepto clásico de ciencia, así la llama ciencia, más bien es una filosofía del ser histórico que tiene vinculación con la historia, que es la historia misma. De todas maneras, en la medida en que hay aspectos en la concepción de Vico que ya tienen que ver con la mentalidad nueva que está irrumpiendo, por eso dije que es un gozne, porque tiene elementos tradicionales y elementos antitradicionales que se cruzan. Pero no estudiar acá a Vico en particular, ¿sí? Pero como lo mencioné porque hice alusión a la supresión de la metafísica como horizonte último de la inteligencia humana racional. En cambio, en Vico es una clave fundamental de lo que él entiende como fundamentos o principios que hacen de la historia un saber riguroso, ¿sí? Porque él habla de la providencia divina en el ámbito de la teología natural, como un principio fundamental para entender lo que es la historia, ¿no? Habla de una metafísica del pensamiento humano, como parte también fundante, principalísima del saber histórico, etc. Una serie de cosas que es interesantísimo leerlo, ¿no? Me estoy refiriendo a la obra de Giambattista Vico, que se llama La Scienza Nuova, ¿no? La ciencia nueva. Bien.
publicada en la primera mitad del siglo XVIII. La última edición es justo del año en que murió Vico, poco antes de su muerte, en 1744. Y se publicaron 3 ediciones durante la vida de Vico. Bien. La primera es del veintitanto, no me acuerdo si 25, por ahí. Bien. Giambattista Vico. Bien. Pero en esa segunda instancia de la problemática, que es la problemática que podemos llamar postiluminista, además de existir ciertos prejuicios por la subversión de la noción de conocimiento y de saber, existe lo que podríamos llamar una estrategia que a la historia la afecta muy, muy hondamente, de apropiación ideológica de las disciplinas. ¿Con qué me refiero? ¿A qué me refiero con esto? Perdón. ¿A qué me refiero con esto? Por un lado, a la creación de disciplinas bajo el nombre de ciencia, que no son más que una concreción de cierta presunción ideológica. Baste como ejemplo la lingüística positivista de De Saussure, o la semiótica de Morris, o la sociología de Comte. Y por el otro lado, la apropiación de disciplinas que son redefinidas de tal manera que si no se las cultiva según los presupuestos de la ideología, no son la auténtica disciplina. En el lenguaje usual no son ciencia. ¿Está claro? Para hablar de la historia en particular, o usted cultiva historia al modo de los analistas franceses, o no hace historia científica. ¿Está claro? O usted hace historia al modo de los marxistas de Oxford, o no hace historia. O usted hace historia como esa disciplina a la que Marx convirtió en ciencia, en la tercera gran revolución científica de la historia, según Althusser, o no hace historia. ¿Está claro? O sea, o usted es un marxista estructuralista o no hace historia. A eso se llama apropiación ideológica de las disciplinas, ¿se entiende? Desde el concepto clásico de historia, no cabe negar que una persona de mentalidad positivista o marxista pueda hacer algo de historia. Yo recuerdo siempre ese libro, un libro que me recomendaron cuando recién empecé a estudiar en la facultad. El profesor titular de Latín 1, que era el doctor Di Sandro, nos recomendó el libro La ciudad antigua de Fustel de Coulanges. Un libro que yo también recomiendo. Fustel de Coulanges es un positivista furibundo, pero el libro, sí, La ciudad antigua, sí, cómo no. Estoy hablando de un libro que se llama La ciudad antigua de Fustel de Coulanges, ¿sí? Numapier Fustel de Coulanges. Si uno lee el texto con conocimientos de filosofía, de historiografía, advierte la mentalidad positivista de Fustel de Coulanges, sin duda alguna, le aparecen ciertas frases, pero al mismo tiempo ha hecho una investigación rigurosa, por ejemplo, de lo que era la vida doméstica entre los antiguos griegos y romanos, y la expone con rigor de historiador. Después, el juicio que le merezca eso a él es otro cantar, que uno puede compartir o no compartir. Estoy estableciendo una diferencia, ¿está claro? Una cosa es una actitud que reduce la disciplina histórica a un apéndice de una ideología, ¿está claro? Y si no, la rechaza por anticientífica. Y otra cosa es el concepto clásico de la historia. He puesto aquí 4 variantes fundamentales de la concepción de la historia como disciplina, que empiezan por la historia como mera doxa. Acá la historia no es ciencia, pero tampoco es saber. No es ciencia, no, claro.
Si usted va a Aristóteles, por ejemplo, se encontrará con que Aristóteles dice muy claramente que la historia no es ciencia ni puede serlo. Y lleva razón. Porque la ciencia, tal como se define clásicamente, es saber riguroso de lo que es universal por ser necesario y es necesario por ser esencial. Listo. El objeto de la historia es singular y concreto, porque son hechos o acontecimientos o empresas de los hombres. No es un objeto universal, y menos necesario. Es contingente, contingentísimo. Ergo, no es ni puede ser ciencia. Pero Aristóteles va un poco más allá, aunque no con mucho énfasis, y en ese más allá yerra, porque pretende que la historia se reduce a doxa, y eso no es correcto. Hay cierto cientificismo larvado ahí, según el concepto clásico de ciencia, no según el concepto inmanentista de ciencia, pero un exceso. Porque que no tenga objeto universal y necesario no quiere decir que no quepa un conocimiento intelectual cierto acerca de esos acontecimientos del pasado, que precisamente por pasados ya son. Tienen algo de necesario en un sentido ontológico. Han sido los que fueron, podrían haber sido otros, pero no. Son los que son, y ese ser está fijado precisamente por su carácter de ya realizado. ¿Se entiende? Y por eso cabe que los conozcamos con objetividad cierta. Cabe que tengamos certeza de eso. Más aún, que sea absolutamente insensato e irracional dudar de ello. ¿Se entiende? Entonces, que sea algo que no es ciencia no implica necesariamente que sea mera opinión, conjetura o algo opinable siempre. ¿Está claro lo que digo? Hay otra variante que no tiene que ver con Aristóteles, que es la variante relativista de lo que puede decir la condición doxal de la historia. La historia, cada uno la ve como quiere, ¿sí? Acá el historiógrafo alude o acude a Calderón de la Barca, ¿no? Y nada es verdad o es mentira, todo según el color del cristal con que se mira, y se acabó. Usted tiene la historia que usted quiere, yo tengo la mía, cada uno hace su historia y estamos todos en paz, ¿sí? En realidad estamos todos en guerra, no estamos todos en paz. Bien, porque la historia no es precisamente, si es una disciplina rigurosa, algo que pueda quedar librado al relativismo subjetivo de la índole que éste sea, ¿sí? Individual, colectivo, lo que sea. Eso es caer en un escepticismo relativista respecto del saber histórico, que yo creo que es absolutamente ajeno a la realidad y profundamente insano desde el punto de vista humano, ¿no? Hay tantas historias como miradas, tantas historias como sujetos. Eso hoy día es muy común porque el relativismo es desgraciadamente pan envenenado de cada día, ¿sí? Ahora, en un extremo opuesto a esto, que le niega a la historia toda certeza, en la concepción misma de lo que es, ¿no? Es mera opinión, porque no alcanza a hacer saber con certeza por la contingencia de su objeto, como diría Aristóteles, o es mera conjetura o punto de vista subjetivo, siempre relativo a quien mira, ¿no? Que en la historia algún aspecto de esto hay, es correcto, así, es decir, las dos cosas tienen algo que es cierto, ¿no? Pero si uno lo absolutiza cae en un error. Del aristotelismo es cierto eso que dice de que no es ciencia ni puede serlo en el sentido clásico riguroso de la palabra ciencia. Claro, ciencia en el sentido de saber, sí, pero ahí de eso no se discute. Eso es lo que discute la otra posición. Igual el aristotelismo en su extremo. No es saber porque nunca alcanza la certeza, o sea, el conocimiento de la verdad, ¿no? Esto es lo que estoy negando de esta posición y por lo que la considero error. Tanto a la de Aristóteles como a la variante relativista subjetivista. Bien. En la variante subjetivista y relativista se dice algo también que es cierto, y es que cuando alguien hace historia no puede desprenderse, sea el historiador que sea, de
las características y las condiciones de su ser personal a partir del cual hace la historia. ¿Se entiende? Hay una dimensión subjetiva del historiador, indudablemente, inexorablemente, necesariamente, pero creer que eso determina de tal manera el contenido objetivo de la disciplina o de la investigación, que no puede haber en ella nada de objetivamente verdadero, es absurdo. ¿Está claro? En todo acto de conocimiento hay una dimensión subjetiva. ¿Está claro? Cuando se actualiza mi sentido de la vista, no es el sentido de la vista de cualquier otro, es mi vista. ¿Está claro? Y yo veo como veo yo, es evidente, sí. No tengo más ojos que los míos, más aparato óptico que el mío, ¿sí? Entonces veo como veo yo. ¿Sí? Cada quien ve como ve. Pero por eso vamos a negar que la vista tenga cierta objetividad. Y no, claro que no, eso es absurdo, ¿no? Es facultad de conocimiento precisamente ¿por qué? Porque a través de la visión captamos algo de la realidad, ¿no? Todos nosotros cuando tengamos que salir no vamos a enfocarle allá, ¿no? A la esquina aquella porque sabemos que por ahí no salimos. Vamos a buscar la puerta, ¿sí? Que la vemos, ¿no? Y parece que nuestra vista acierta por lo menos con cierta objetividad porque salimos por la puerta. Atiramos a salir. Bien. Entonces fíjense ustedes que es absurdo negarle objetividad a algo porque tiene cierta condición subjetiva en el modo de captar el objeto, ¿no? Eso es un error torpe en filosofía, pero en el hablar vulgar a veces se proyecta eso sobre diversas disciplinas, inclusive como pasa en la historia, ¿no? El historiador tiene su mentalidad, entonces siempre es subjetivo. Y un momentito, sí, que el historiador cuando mira desde su subjetividad es evidente, pero de ahí a que eso le impida captar cualquier realidad objetivamente, de ninguna manera. ¿Está claro? Porque el objeto no lo pone el modo de captarlo. El objeto es el que constituye el acto de conocimiento, no el modo del acto. Bien. Es una cuestión filosófica en la que no vale la pena extenderse aquí. Cuando hablemos del objeto y de la verdad histórica, sí. La segunda variante es una variante radicalmente opuesta porque ya la historia la entiende como una gnosis, no solo como una ciencia, como algo mucho más elevado que una ciencia humana. Es un conocimiento perfecto o absoluto, por identidad del hombre con lo absoluto. ¿Pero a quién se le puede ocurrir semejante disparate? Bueno, eso es parte esencial de la concepción iluminista de la historia. Eso lo encontramos bajo distintas variantes en Kant, en Hegel, en Marx. Hay un trasfondo gnóstico. ¿Por qué? Porque hay una identidad entre el sujeto y el objeto que hace que el conocimiento sea perfecto y absoluto. Cuando llega el momento histórico adecuado, por supuesto, no antes. Es un gnosticismo historicista, en el cual el hombre, por su sola capacidad natural, llega a conocer el secreto y los misterios de la historia en su trasfondo. No cualquier hombre, el hombre iluminado. Estamos hablando de iluminismo, ¿no? El hombre superior, diría Nietzsche, ya revelando las cartas con honestidad, ¿no? Estos otros no dicen eso, pero lo piensan. Bien, entonces ese hombre es el que con su iluminación viene a salvar a la humanidad, ¿no? Porque conoce el fondo último de las cosas y la marcha de la historia hacia su fin último. ¿Está claro? Ese gnosticismo tiene variantes, como he puesto acá, pero siempre es inmanentista, es progresista y es modernista. Es inmanentista porque piensa la totalidad de la historia y de su sentido y de su proceso bajo la forma de un designio, pero inmanentizado, con lo cual cae en una contradicción en el principio. Lo que hace es secularizar e inmanentizar la concepción cristiana de la historia, de la oikonomía, pero trasladándola a la inmanencia del tiempo. Entonces, o postula explícitamente un absoluto que se autorrealiza la historia como Hegel, lo cual es la clara contradicción metafísica que manifiesta toda esta ideología, ¿no? O lo presupone sin nombrarlo, ese absoluto. ¿Está claro? Esto se conserva claramente en la concepción marxista de la historia, ¿eh? El absoluto es la estructura material de la sociedad que es el hombre y la humanidad.
y llega a autoconocerse perfectamente a sí mismo cuando llega el momento en que el hombre, en el proceso de la historia, llega a la instancia definitiva en que se ha producido a sí mismo como capaz de la autoconciencia crítico-práctica revolucionaria, que es la auténtica ciencia. ¿Está claro? La autoconciencia crítico-práctica revolucionaria de la estructura social. Eso es una gnosis, ¿se entiende? No es ciencia, eso es más que ciencia. Acá puse una variante racionalista como la que representa Kant, una idealista que es Hegel y una materialista que es la marxista fundamentalmente, ¿está claro? La variante racionalista kantiana se proyecta a todo lo largo del siglo XIX-XX en todas las formas de progresismo de tendencia más bien liberal, diríamos, ¿no? El idealismo hegeliano en todas las formas de historicismo marcado por el nacionalismo romántico, ¿sí? Y la materialista en todas las formas de marxismo y de neomarxismo que siguen hasta el día de hoy difundiéndose y profesándose. La tercera variante que hemos visto es la historia como ciencia, que es la que en los ambientes académicos actuales tiene más presencia, ¿está claro? Hay una variante metodologista, esta viene del siglo XIX, está ligada a lo que suele llamarse la historiografía positivista, ¿no? Y tiene su manifiesto fundamental en las consideraciones o en las reflexiones historiográficas de Leopold von Ranke, historiador alemán, ¿no? De mediados del siglo XIX. ¿Qué es lo que hace de la historia una ciencia según esta variante? El método. ¿Está claro? Es una concepción metodologista de la ciencia la que subyace acá. Algo es ciencia ¿por qué? Y porque tiene un método científico. ¿Se ve? El objeto no constituye la especificidad del saber. Lo que le da la especificidad es el método. Esto filosóficamente es un error monumental. ¿Está claro? Porque el método es un medio en orden a captar el objeto. Usted no puede postular un método sino en función del objeto que define y especifica. Absolutizar la idea de un método y después decir que lo que participa de ese método es ciencia porque tiene método, tiene ese método, es un absurdo. Bien. En el caso de von Ranke, no es que lo someta a un método cualquiera. Von Ranke sí hace un esfuerzo de... Von Ranke presupone cierto objeto para la historia en vinculación con la historia clásica y reaccionando contra historias que él ve profundamente ideologizadas en relación con estos gnosticismos que he dicho, ¿sí? Hay una reacción hasta cierto punto sana en la metodología de von Ranke, ¿no? Y por eso su método tiene aspectos que son propios del método histórico en sentido clásico, ¿sí? Hay que ir a los documentos, hay que estudiarlos con rigor, hay que situarlos en su datación propia, investigar si son auténticos o no son auténticos, si han sido interpolados o no, es decir, aplicar todo el rigor de la crítica textual y de la crítica histórico-textual a los documentos. Bien, todo eso que es como digamos lo principal, lo fundamental de la historiografía o de la metodología historiográfica que suele llamarse positivista, no por la asociación con Comte, sino porque busca el dato positivo histórico, ¿sí? Hay que tratar de los hechos y hay que buscar el hecho que auténtica y verdaderamente aconteció. Este es el lema de von Ranke. Bien. Pero con hacer eso la historia pasa a ser ¿qué? Ciencia. Lo que me interesa a mí destacar es eso, la idea de que eso hace a la historia una ciencia. Ahí ya estamos desfigurando el saber histórico porque estamos pasando a un género que no le corresponde. Von Ranke además es enfático en la idea de que el historiador no tiene que preocuparse por hacer generalizaciones. También está en contra y muy sensatamente de las generalizaciones epocales, ¿no? La edad tal, la edad cual, la época esta, la época aquella. Es decir, en von Ranke hay evidentemente un esfuerzo por recuperar ciertos aspectos de lo que es el saber historiográfico tradicional, ¿no? Pero es una reacción imperfecta porque cae en la trampa de postular lo mismo que ya han puesto aquellos contra los que él de alguna manera está mentalmente combatiendo, que es
la afirmación de que la historia o es ciencia o no tiene cabida entre los saberes humanos, ¿no? Después hay una variante positivista o científico-natural. Ahí sí positivismo lo digo en el sentido de Comte, ¿sí? Esta variante, que tiene representantes considerables en el siglo XX, está claramente expuesta, por ejemplo, en la obra La explicación científica de Karl Hempel. Hempel es un representante derivado de lo que se llamó el Círculo de Berlín, uno de los dos focos principales de la epistemología neopositivista lógica de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Está el Círculo de Viena, con Carnap, Neurath a la cabeza, Schlick, y está el Círculo de Berlín, que tenía por figura central a Reichenbach. Y Hempel es un discípulo de Reichenbach. La noción principal acá en esta variante, ¿cuál es? Que la historia es ciencia en la medida en que aplica el mismo método de la ciencia natural. ¿Está claro? Por eso esta visión se puede llamar también naturalista, o fisicista, si ustedes quieren. Es lo que late en la mentalidad de Comte, cuando postula la sociología. La sociología tiene que ser la física social, o sea, la ciencia natural de la sociedad humana. ¿Se ve? Eso está detrás de disciplinas enteras, esa concepción positivista. La etnografía y etnología de principios del siglo XX, la antropología estructural de Lévi-Strauss, son todas derivaciones de la noción comtiana de sociología, ¿sí? E influyen profundamente en esta variante de la ciencia histórica que es la concepción fisicista. ¿Está claro? Que en realidad lo que viene a hacer es una presentación, exposición de la realidad histórica humana a partir de lo que se considera como ciencias positivas de la sociedad humana. ¿Está claro? O sea, es una historia sociologizante, antropologizante, psicologizante, todo lo que te dijera, en la medida en que esa psicología, esa antropología, esa sociología aplicadas a tal o cual acontecimiento, para investigarlo y para entenderlo y para explicarlo causalmente, porque si es ciencia natural explica causas y efectos por leyes, ¿no? ¿Está claro? Es una reducción, que quería decir, de todo el proceso histórico a los esquemas de leyes de esas presuntas disciplinas científicas. Entonces, lo que aparece ahí no es la realidad histórica humana, ni mucho menos la acción del hombre en su libertad y racionalidad o en el tiempo, ¿no? ¿Qué maestra de la vida puede ser esta historia? Y ninguna, absolutamente. Esto es nada más que una especie de sociología aplicada, digamos así, ¿no? Entendiendo por sociología una física social, claro. Ya en esta corriente influye profundamente el vicio de la matematización, ¿sí? Y lo que podríamos llamar el imperio de la estadística en los estudios históricos. El fetiche de que si usted pone números, ya eso es científico y riguroso. ¿Está claro? Aunque los números no tengan absolutamente nada que ver con lo que usted está investigando. ¿Está claro? Si usted estudia la evolución del precio del pan en los años que preceden la Revolución Francesa, usted ya explicó la Revolución Francesa. Aunque no tenga absolutamente nada que ver, en realidad, en los acontecimientos complejos de la Revolución Francesa con la evolución del precio del pan. Pero como ahí hay números, estadísticas, y numeritos, y matemáticas de por medio, qué riguroso que es esto. Fantástico. Bien. Contra ese fetichismo del número, de las tabulaciones, ha hablado con energía un gran historiador francés derivado de la Escuela de los Anales, pero con una enorme honestidad intelectual a lo largo de su trayectoria, que lo ha alejado de los presupuestos prejuiciosos y erróneos de esa misma escuela, que es Jacques Herz, en un libro que le da título a la última clase de nuestro curso. El libro se llama L'Histoire assassinée, es decir, la historia asesinada, ¿no? Un título muy expresivo, muy fuerte, pero es como un clamor ya de Herz, ya maduro, casi anciano, ¿no? Pocos años antes de morir, contra lo que ve como la destrucción de la historia como disciplina, ¿no? En el contexto académico francés, universitario sobre todo. Bien. La historia, tenemos una variante metodologista, una variante espiritualista o científico-cultural. Esta
entre nosotros nunca ha tenido mucha repercusión. Es una variante, esta tiene que ver con toda esa escuela que se llama de las ciencias del espíritu o ciencias de la cultura, ¿sí? Es básicamente alemana y asociada al neocantismo y al historicismo alemán. Piensen en Dilthey, por ejemplo, y su concepción de la ciencia histórica, ¿no? Ahí lo que tenemos es la ciencia histórica como ciencia del espíritu, ciencia de la cultura. La historia es ciencia, de nuevo, pero no trata de fenómenos naturales y no busca leyes explicativas. Trata de fenómenos culturales o fenómenos del espíritu y su procedimiento propio es la comprensión. Y por lo tanto, no tiene que ser la explicación, sino la comprensión de los hechos. Y su medio fundamental, la hermenéutica. Esto nos instala también en la trayectoria de una concepción alemana propia en su origen, que es la de la hermenéutica del discurso o la hermenéutica como instrumento principal del conocimiento. Esto deriva de la primacía del lenguaje incluso sobre la razón, postulada ya en la segunda mitad del siglo XVIII por el famoso escritor alemán y estudioso de los fundamentos de la historia, Herder, ¿no es cierto? Y también por Hamann, ¿no? Que hacen una crítica de la razón pura de Kant, sosteniendo que Kant no ha ido al fondo de la crítica, porque se ha quedado en la razón y no ha ido hasta la palabra, el lenguaje, que es el fundamento de la propia razón. Eso hace que la interpretación del lenguaje sea la clave de todo conocimiento, ¿está claro? Pero ahí hay un problema de fondo que es complejísimo y que tiene trasfondos teológicos indubitables, porque todos estos críticos de Kant son teólogos protestantes, ¿sí? Que están preocupados por las consecuencias del racionalismo para la hermenéutica bíblica. Pero en eso no voy a entrar. Dilthey recoge secularizadoramente todos esos aspectos, ¿no? Y los plasma en su noción de las ciencias del espíritu, ¿sí? Es una expresión, insisto, que entre nosotros no tiene mayor repercusión, pero hoy día en Alemania todavía existen facultades, por lo menos la Universidad de Heidelberg tiene una facultad de ciencias del espíritu, ¿sí? Según esta concepción de las ciencias que postula Dilthey y los neokantianos del sur de Alemania también, ¿no? Ricker, Windelband. Bien. Esto a su vez está asociado con ciertos trasfondos de lo que se llama el historicismo alemán, ¿sí? Greußen, Meineken, que luchan contra von Ranke porque le discuten a von Ranke eso que dice él de que no hay que buscar las generalizaciones, las periodizaciones epocales, sino que hay que buscar en la historia un sentido. También llevan parte de razón, ¿sí? De ese historicismo, cuya figura más emblemática son esos dos que nombré, ¿no? Greußen, Meineke, a eso está asociado el esfuerzo de forjar unas ciencias del espíritu o de la cultura, como dicen los neokantianos, como Ricker y Windelband. Bien. Pero son ciencias en un sentido profundamente inficionado de kantismo. Pues no en vano dije que son neokantianos esto, porque lo que las hace ciencias es la estructura que la conciencia proyecta sobre el objeto. Bien. Volvamos al esquema para terminarlo lo más rápido que sea posible. Después la variante socialista. Acá tenemos la ciencia entendida desde los trasfondos marxistas y neomarxistas, ¿no? Acá figuran las tradiciones que yo nombré hace un rato. Primero que nada, la concepción de la escuela analista, que tiene su primera expresión historiográfica en el famoso libro de Marc Bloch, que se llama Apologie pour l'histoire, ¿no? Esa apología por la historia, para la historia, el oficio de historiador, ¿no? Una obra que escribió ya casi al final de su vida, ¿no? Y que viene a ser como la carta magna fundacional del espíritu de la escuela de los anales en su primera generación, ¿no? Después están las variantes de la segunda etapa, ¿no? Con Brodel como figura central, y de la tercera, que ya nos lleva a Le Goff, por ejemplo, ¿no? Pero hay constantes en esta concepción de la historia. ¿Cuáles son las constantes? Los anales, la revista llamada Anales, ¿eran anales de qué? Sí, pero de historia económica y social. Ahí está, en el título hay una definición, ¿sí? La historia es primariamente historia económica y social. Las dos cosas inseparablemente, pero primero económica y después social. ¿Está claro? Porque si no es historia económica no puede ser historia social. Ese economicismo de base se basa en la concepción antropológica marxista. ¿Está claro?
Por supuesto que puede tener representantes más liberales que marxistas, pero eso no es ningún misterio, porque el liberalismo y el marxismo coinciden en ser economicismos materialistas. ¿Está claro? Bien. No hablo del liberalismo especialmente político, como es el caso de la concepción de la historia de Croce, Benedetto Croce, un autor totalmente olvidado hoy día, no lo lee nadie ni por casualidad. Los italianos sí, algunos se acuerdan de Croce y hacen conferencias sobre Benedetto Croce, pero acá Croce prácticamente no existe. Cuando yo estudiaba filosofía todavía sí. Había quien lo nombraba Croce y hasta recomendaba algún libro de Croce. Bien. La estética, por ejemplo, Benedetto Croce, recuerdo haber leído en la facultad, una obra interesante. Bien. Pero Benedetto Croce, que está ligado a la concepción hegeliana de la historia, la reinterpreta en un sentido claramente liberal, ¿no? Pero liberal político, ¿no? Croce lucha al mismo tiempo por establecer a la historia como ciencia y por rescatar la libertad humana en el acontecer histórico, ¿no? Con lo cual está metido en un brete que es como la cuadratura del círculo. Bien. Después, pero las variantes socialistas no incluyen solamente la escuela de los anales francesa, ¿no? Que tiene una hegemonía enorme en las universidades de Francia, y en otras que tenemos más cerca, ¿sí? No solo en Francia. Acá, sobre los limos del cuaternario rioplatense también pasa que prevalezca la historiografía analista. Y después hay otras variantes marxistas. La más famosa fuera de esta es la del marxismo y neomarxismo inglés, ¿no? Vinculada a figuras como Hill, Hobsbawm, en distintas generaciones también. Ahí tenemos otra concepción de la historia con variantes y con discusiones interesantes también de ciertos aspectos de cómo se relaciona lo social y lo económico, si hay que mantener la concepción marxista ortodoxa de estructura y superestructura, por ejemplo, una famosa discusión entre Thompson y el inglés Thompson y Althusser, que mencioné hace un rato, ¿no? El estructuralista francés. Bien. Pero por último, después de todas estas, fíjense, todas estas corrientes coexistentes, si uno las toma así, como así, todas coinciden en decir ciencia, la historia es ciencia, y si no es ciencia, no vale nada. Pero además todas se identifican por sostener que la ciencia histórica es esta, y si usted no se sale de este método, ya no hace historia. ¿Está claro? O no enseña historia. En eso son absolutamente, digamos así, postulan una actitud hegemónica radical, ¿no? Por último, la historia como mera literatura y el pragmatismo y el estructuralismo lingüístico. Hay personas que se ocupan de historiografía hoy día que van a parar a este último extremo. Ya el saber histórico deja de ser saber, pero por otra cosa. Tampoco es ciencia. O si es ciencia, ciencia nada más que una palabra, a la que cada quien le puede dar el sentido que el uso le imponga. ¿Se entiende? ¿Qué le llama ciencia? Le llama ciencia, que es una convención, no interesa. Si usted se planta desde el pragmatismo lingüisticista, ¿no? ¿Qué está discutiendo? ¿De qué está hablando? No hay un ser de las cosas, no hay una naturaleza de las cosas, no hay una esencia de nada. Lo que hay son palabras, ¿sí? Discursos, juegos de lenguaje, lo que usted quiera, ¿sí? Todo no es más que darle a la cosa el nombre convencional que convenga, ¿sí? Interesa si usted usa la palabra historia o no la usa. Y si la usa, le da el sentido que le conviene. Y si usa la palabra ciencia para definir la historia, es un sentido convencional, usual, que si pragmáticamente se justifica, está bien. Ahí ya nos hemos desprendido de toda preocupación por lo que las cosas son, ¿no? Evidentemente. La mención a esta actitud porque existe ampliamente difundida hoy día también, ¿no? Correlativa de esta actitud es la actitud que desde el pragmatismo, desde el estructuralismo, escruta la historia como un género literario meramente. Ya Aristóteles en la Poética trata la historia como un género de poesía, ¿no? Pero estableciendo una diferencia esencial entre la historia y las demás, que estos pasan por alto rotundamente. Y la diferencia esencial es que, como dice Aristóteles, el historiador compone una obra literaria, ciertamente que sí, pero no es libre para fijar las características de su objeto o de las personas de las que habla, como si lo es el que escribe una ficción. Por eso, dice Aristóteles, la ficción poética es más filosófica
que la historia. Más filosófica en el sentido de que tiene un objeto universal y el poeta acomoda a los personajes, por ejemplo un dramaturgo o un narrador, al mensaje universal que quiere transmitir, y los hace decir lo que él quiere, y los hace hacer lo que él quiere. Eso es lo que el historiador no puede hacer, dice Aristóteles, y tiene razón, claro, porque si no deja de hacer historia, ¿no? Si usted a la historia le reduce un género literario, la historia se transforma en la excusa de una producción humana, nada más, y se acabó la historia, ¿está claro? ¿Qué me viene con los hechos históricos? Yo lo que hago es un discurso sobre el pasado que es el que es necesario hoy día para promover tal o cual cambio o transformación en la sociedad. ¿Está claro? El pasado es una cosa proteica, amorfa. Cada uno le da la forma que quiere, ¿sí? Y yo soy libre para darle la forma que a mí se me ocurra en virtud de los intereses que persigo. ¿Se entiende? Bien. Acá ya hemos ido parado al subjetivismo relativista más profundo y más complejo de todos, ¿no? Porque tiene estrategias ideológicas sutiles a través del análisis del lenguaje y de las estructuras literarias, ¿no?, que se plasman en el lenguaje poético o en el lenguaje literario. Bien, bueno, con esto creo que hemos hecho una introducción, un panorama introductorio suficiente para ubicar nuestro tema, ¿no? Y nosotros nos lanzaremos a la búsqueda del sentido propio, clásico, de la historia como disciplina, ¿no? A ver si podemos, a través de este curso, por lo menos, retomar con cierto vigor esa historia de la que Cicerón hace tan alto elogio, como hemos oído al comienzo de esta clase. Muchas gracias por la atención prestada.